Separarse de la razón, sin saberlo, porque se carece de ideas, es ser imbécil. Separarse de la razón, sabiéndolo, y hacerlo porque se es esclavo de una pasión violenta, es ser débil. Pero hacerlo con confianza y con firme decisión, eso es estar loco. Philip K. Dick, quien es famoso por haber escrito ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, libro que sería llevado al cine en la película Blade Runner, definió lo real como aquello que aun cuando dejas de creer en ello, sigue ahí. Es muy interesante que justo él lo haya definido así, pues por ser una persona que tuvo alucinaciones persistentes, sabía que aun cuando dejas de creer en ellas, continúan estando ahí. En la biografía que hizo de él Emmanuel Carrère, llamada Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, nos cuenta cómo en los últimos años de su vida, Philip sufrió constantes visiones y delirios, en los que creía con seguridad estar viviendo realmente en el año 70 de nuestra era, y ser un discípulo de Cristo llamado Tomás. El propio Philip llegó a decirlo en una convención en la ciudad de Metz. Llegados a este punto, deberíamos solicitar el testimonio de alguien que, poco importa por ahora de qué modo, conserva en su memoria el recuerdo de otro presente. Lógicamente, ese presente tendría que ser peor que el presente en el que nos encontramos, puesto que Dios trabaja con la intención de mejorar las cosas. Teóricamente, podríamos sin duda afirmar que Él es malo o incompetente, pero me niego a tomar esta idea en serio. La pregunta que quisiera formular es, ¿alguno de nosotros conoce personalmente un mundo peor que el nuestro? La respuesta es, sí, yo. Estoy seguro de que no me creen y de que tampoco creen que creo en lo que afirmo. Son libres de creerme o no, pero al menos crean esto. No estoy bromeando. Se trata de algo muy serio. Tienen que pensar que para mí también, el hecho de declarar algo así es una cosa horrible. Muchas personas aseguran recordar sus vidas anteriores. Yo, por mi parte, afirmo que puedo recordar una vida presente distinta. Nada sé de otras declaraciones semejantes a esta, pero sospecho que mi experiencia no es única. Quizá lo sea el deseo de hablar de ella. La tesis que sostengo en este pequeño video es que sustancialmente la locura está relacionada con la fe, entendida como equivalente a confianza. Es importante recordar que la verdad es la correspondencia que existe entre el mundo real y la proposición que enunciamos. Si decimos, está lloviendo, vamos al patio y comprobamos empíricamente, no está lloviendo, pues esa proposición no es verdadera. El enorme inconveniente es que si alucinamos, veremos la lluvia caer, pero los demás no. Y de cierto modo, nosotros estaremos diciendo la verdad. Lo malo es que, como dijo Philip, el psiquiatra nunca piensa en si lo que le dices es verdad, solo está tratando de entender qué trastorno tienes. El buen Philip también dijo que uno debía escribir sobre lo que conoce, ya sea porque ha investigado sobre ello o porque lo ha experimentado en carne propia. Es por ello que expondré lo siguiente. Teóricamente, una alucinación es un trastorno de la percepción y un delirio uno del pensamiento, aunque yo diría que este último relaciona ambos. El delirio es una idea en la que se tiene total y absoluta confianza. Se confía tan fuertemente en ella que se llega a experimentar. Es como si se desbloqueara otro nivel de conciencia en el que la mente realmente tiene poder. Claro que el problema es que se vive como si fuese algo que te sucede, no tienes control sobre el delirio. Justamente por eso se cree en él. Cuando sueñas y notas que estás soñando, te despiertas. Voy a dar un ejemplo claro. En este momento puedes observar tu mano y moverla. Puedes hacerlo. Estás completamente seguro de que es una cuestión de tu voluntad, que depende enteramente de ti. Tan fuerte es esta creencia que uno no se detiene a pensar en ella casi nunca. Yo en este instante tengo una absoluta confianza en que puedo hablar. Si me detuviera por un segundo a cuestionar esta creencia, no hablaría. Muy curioso, ¿no? Mientras haya una pizca de duda, hay un poco de cordura. Las ideas en las que uno podría confiar absolutamente son diversas. Que la KGB te espía y graba todos tus movimientos, que un exnovio quiere destruirte y tiene acceso a tus redes sociales, o, de un modo algo más trascendente, que eres el Mesías y salvarás a la humanidad. Como le sucedió a Sabbatai Zevi, un judío muy extravagante del siglo XVII, que en nuestra época sería diagnosticado con trastorno maníaco depresivo. De él nos habla la filósofa de la religión Karen Armstrong, en su libro Una historia de Dios. Sabbatai pasaba por periodos de profunda desesperación en los que solía alejarse de su familia y vivir apartado. A ello seguía una euforia que oscilaba en el éxtasis durante periodos maníacos. A veces infringía deliberada y de forma impresionante la ley de Moisés, comía públicamente cosas prohibidas, pronunciaba el nombre sagrado de Dios y aseguraba que lo hacía porque había recibido una revelación especial. Creía que era el Mesías esperado durante tanto tiempo. En 1662, Sabbatai se dirigió hacia Jerusalén. En ese momento se encontraba en una fase depresiva y creía que estaba poseído por demonios. En Palestina oyó hablar de un rabino joven e inteligente llamado Nathan,
que era un exorcista prodigioso y se propuso ir a buscarlo a su casa de Gaza. Nathan había estudiado la cábala y cuando se entrevistó con el judío abatido, le dijo que no estaba poseído. Su profunda desesperación demostraba que era en realidad el Mesías. Cuando descendía a esos abismos era porque estaba peleando contra las fuerzas del mal, que solo podían ser redimidas por el propio Mesías. Sabbatai tenía la misión de descender al infierno antes de poder conseguir la salvación de Israel. Al principio, Sabbatai no creía nada de esto, pero al final la locuacidad de Nathan lo convenció. En mayo de 1665 se apoderó de él repentinamente un éxtasis maníaco y animado por Nathan se dedicó a proclamar su misión mesiánica. Algunos de los principales rabinos rechazaron todo esto como un sinsentido peligroso, pero muchos de los judíos palestinos se unieron en masa a Sabbatai. Lo triste de la historia es que cuando Sabbatai llegó a Estambul en enero del año 1666, lo arrestaron como rebelde y lo condujeron a prisión. Cayó nuevamente en un estado depresivo, y el sultán le dio la posibilidad de elegir entre la conversión al Islam o la muerte. Sabbatai eligió el Islam y fue liberado. Se le concedió una pensión imperial y murió como un musulmán aparentemente fiel el 17 de septiembre de 1676. Lo que me parece realmente interesante es que hayan existido tantas personas que lo siguieron incluso después de su apostasía y muerte. La secta de los sabateos consideró que su conversión era un mandamiento para practicar una religión encubierta. Este tipo de anécdotas me hacen preguntarme ¿por qué algunos locos lo siguen miles de personas y otros tienen que pudrirse en un manicomio? Estoy casi seguro que es solo una cuestión de retórica. Como siempre, la literatura podría darnos otra perspectiva de la situación, y esta vez les traigo un relato mío, basado en hechos reales. Se titula Una iluminación repentina. Espero que les guste. Sin lugar a dudas, había tenido un mal día. No podía creer que enseñaran semejante tontería en la universidad. Es hasta cierto punto soportable que algunos embaucadores quieran hacer pasar el coaching como una forma de terapia alternativa. No hay excusa para la maldad, pero quien es malo, si lo sabe, tiene algún mérito. Lo inadmisible era que los maestros creyeran ingenuamente estar realizando un bien al llenarle la cabeza a los estudiantes con semejantes estupideces. Eso era imperdonable. Por ello el joven L argumentó firmemente en clase las razones por las que sus compañeros no debían aceptar nada de lo que les dijeran en ese horrible curso. Lastimosamente, casi nadie le prestó atención, y quienes lo hicieron pensaron que estaba chiflado. El pobre L no poseía el milagroso don de la elocuencia. De todos modos, no le importaba haber hecho el ridículo. Defender la verdad bien valía perder su escasa reputación. Así que esa noche se encontraba sentado en su cama, meditando tranquilamente sobre asuntos más relevantes. ¿De qué características tendría que ser una verdad absoluta e irrefutable?, se preguntaba el joven L. Había llegado a la conclusión de que solo un enunciado que al ser pronunciado se realice, es decir, un enunciado performativo, podía ser cierto con necesidad. Cuando el sacerdote durante una boda dice «Yo los declaro marido y mujer», hace efectiva la acción que expresa. De la misma forma, un sistema filosófico que explicara cómo funciona la realidad, pero lo hiciera de tal modo que en el proceso de ser comprendido realizara la explicación, tendría que ser necesariamente cierto. Ese era el quid de la cuestión. Él estaba analizando si la estructura lógica de su propuesta era correcta cuando sintió un escalofrío extraño en lo más profundo de su interior. Se dio cuenta de que la verdad no era un enunciado, era un proceso continuo. Lo comprendía, lo entendía, y no podía no entenderlo porque de hecho lo entendía. El escalofrío se convirtió en miedo y el miedo se volvió terror. Su mente se transformó en un torbellino de ideas sobrecogedor. Tuvo la sensación de que caía en un vacío insondable y contempló la imagen mental de un código que se desplegaba al infinito. Lo siguiente fue puro éxtasis. Nunca había sentido tanto placer en su vida. Cada pequeña partícula de su ser estaba impregnada de un frenesí definitivo y perpetuo. El joven L sabía que estaba experimentando la iluminación de la que tanto hablaron los místicos. Intentó utilizar todo lo que le quedaba de voluntad para encender la grabadora de su móvil y explicar las ideas que lo habían llevado al júbilo supremo, pero ya no podía hacerlo. Su mente se difuminaba en el despliegue del espíritu absoluto. A duras penas pudo decir una serie inconexa de proposiciones que no parecieron guardar relación alguna. Hubo paz. Él ya no se encontraba con nosotros. En su lugar estaba Dios. En la Biblia está escrito: Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, les dirían a este monte: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el monte se quitaría. Nada les sería imposible. Yo concuerdo totalmente con Jesús. Si tuvieran realmente fe, podrían mover montes, volar, resucitar a los muertos, y claramente estarían locos. Quiero que recuerdes esto.
Si un día llegas a pensar que tal vez estás enloqueciendo, solo debes preguntarte, ¿puedo dudar de la creencia que tengo? Si puedes hacerlo, si puedes cuestionarla, no estás loco. Hey, como sabrás, todo lo que ha pasado, ya pasó. Lo que está pasando, ya pasó. Y lo que va a pasar, obviamente ya pasó. Así que muchas gracias por haberle dado like al video y haberte suscrito. Me has ayudado mucho.